La derecha mexicana organiza desde Venezuela ataques de bots contra AMLO. Estamos viviendo una guerra de información. Son grupos de ultraderecha católica y marginada que tienen como objetivo atacar a los gobiernos progresistas. El 24 y 25 de junio de 2020 se detectó en Venezuela el inicio del trending topic, #AMLO peste comunista. El medio Lo que sigue descubrió una granja de bots asentada principalmente en Venezuela, la cual busca influir en la opinión pública de México, España, Estados Unidos, Nicaragua y Argentina. Estas granjas tienen redes en otros países de la región y se dedican a fabricar trending topics en contra de los gobiernos progresistas. En entrevista para Revolución 3.0, Alberto Escorcia, periodista e investigador en redes, explicó que las granjas detectadas en esa fecha obedecen a grupos de élite con fuertes ingresos económicos. Desde Venezuela hicieron una guerra sucia contra el presidente. Primero iniciaron en ese país y después entraron los grupos de derecha en México, afirmó. El especialista en redes explicó que en un primer momento se detectó la actividad desde el país del sur. Por la complejidad de movilizar ejércitos de cuentas organizados entre diferentes países, es que se decidió realizar una investigación a fondo, en conjunto con Gráfica, una de las empresas de mayor prestigio mundial en materia de mapeo de redes sociales. Las redes que se desenmascararon fueron complejas y de largo alcance. Se detectaron cuentas que impulsan un mismo hashtag desde diferentes latitudes, no solo nacionales, sino mundiales. Así se descubrió que la operación de estas granjas de bots tienen un alcance multinacional. De acuerdo con Alberto Escorcia, las granjas de bots no actuaron solas contra López Obrador. Estas cuentas repiten el mismo patrón para atacar a diferentes personajes, como son Daniel Ortega en Nicaragua, Alberto Fernández en Argentina o Pedro Sánchez en España, quien compartió el hashtag con AMLO, #Sánchez peste comunista. Además, en Venezuela han impulsado trending topics contra el expresidente Hugo Chávez y el gobierno de Nicolás Maduro, en Bolivia contra el MAS y el exmandatario Evo Morales. El experto destacó que en estos dos últimos países se hizo uso de ataques de índole xenofóbico, así como discriminatorios hacia los indígenas y los sectores vulnerables. Pero, ¿quién está detrás de las fábricas de bots? La investigación que desenmascaró a las granjas de bots fue realizada a partir del seguimiento y análisis de 20.000 tweets durante 6 horas. El análisis de la información fue mediante la empresa de monitoreo Meltwater y la plataforma Tableau. Los resultados arrojaron que la tendencia #AMLO peste comunista fue fabricada. Alberto Escorcia indicó que de acuerdo con lo que se analizó, detrás de estos bots están grandes élites del poder, ya que el tráfico de información que generan es desproporcionado. Para hacerlo se requiere una inversión millonaria, más de 10 millones de pesos, por lo que no descarta que detrás de las granjas estén empresas opositoras o inclusive países. La principal característica es que son grupos de ultraderecha católica y marginada, que tienen como principal objetivo atacar a los gobiernos progresistas. En México, un ejemplo de estos grupos son los miembros del Frena, aseguró el investigador. ¿Guerras de información? ¿Qué fines tienes? Para el periodista, lo que estamos viviendo es una guerra de información, cuyo principal objetivo es tener el control de las narrativas y desestabilizar a un país o gobierno. Alberto Escorcia indicó que los trending topics que estos grupos posicionan son llamados al odio y a la desestabilización. El experto aseguró que en países como lo es Estados Unidos, hay investigaciones serias sobre el cómo impactan en las clases medias el posicionamiento de hashtags con llamados al odio. Un ejemplo claro se vivió en días recientes en el Capitolio, cuando seguidores de Trump irrumpieron en el recinto.
Estas granjas de bots tienen un modus operandi trazado. Primero se dedican al monitoreo. Cuando encuentran una nota o suceso relevante, se alerta a los activadores para atacar. Posteriormente, el ejército de bots entra en acción y posiciona el hashtag que se les indica. Para Scorcia, vivimos en un mundo híbrido, en donde se gesta una guerra de información o desinformación, según sea el caso. Conforme ha penetrado más las redes, vivimos en un mundo híbrido. Internet es un campo de batalla, manifestó el investigador. Pero, ¿cuáles son los riesgos o qué hacer? El experto en redes aseguró que no considera que la regulación de las redes sociales sea la solución a los ejércitos de bots. Sin embargo, piensa que generar transparencia en los algoritmos de las cuentas que distribuyen y o posicionan trending topics sí es una medida eficiente para hacer frente a la guerra de información, pues así se puede desenmascarar las cuentas reales y los hashtags orgánicos, es decir, los que no son posicionados por granjas de bots. El investigador manifestó su posición respecto a cómo debería de responder la cuarta transformación a esta guerra en Internet y puntualizó que la mejor arma son los actos de gobierno que contrarrestan los ataques en redes sociales. La 4T debe de seguir con presencia en calles. Dejó de ser movimiento y fuerza que representaba resistencia. Debe recordar sus orígenes. Los actos de gobierno progresistas son la mejor forma de contrarrestar los ataques de información en redes sociales. Finalizó. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. En los momentos difíciles de esta pandemia hemos aprendido a priorizar lo importante, el bienestar de nuestros seres queridos. Por eso en Morena donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas contra el COVID-19. Mientras otros partidos gastan ese dinero en propaganda llena de mentiras, para nosotros por encima de todo está primero la salud de los y las mexicanas. Porque el dinero, como el poder, solo sirven si se ponen al servicio del pueblo. Morena, la esperanza de México. La cuarta transformación está poniendo fin a los excesos del pasado, cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la cuarta transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista
acepta que se destruyan estos míticos documentos y que es cállense. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. En los 90s, la mafia del poder ideó un plan siniestro para saquear lo que le pertenecía al pueblo. Y solo podían lograrlo si tenían el control del Congreso para modificar las leyes para que nada les impidiera hacer negocios a costa del pueblo. Fue así como priistas y panistas se unieron para aprobar las reformas con las que comenzó la etapa de privatización de los gobiernos neoliberales. Con esto, Salinas malvendió los bancos a sus amigos millonarios y privatizó cientos de empresas, malbaratando el patrimonio de las y los mexicanos, quienes sintieron de manera inmediata los efectos de este golpe a la economía del país. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No les importaron las leyes, ni la justicia, ni el bienestar del pueblo. Solo pensaban en su riqueza y en fundar un régimen neoliberal que duraría décadas. Sí, hubieron prácticas indebidas de algunos que participaron en la privatización. Mientras unos cuantos vividores gozaban de sus riquezas, el resto tuvimos que pagar sus deudas y sufrir las crisis económicas. Lo que era de todas y todos pasó a ser de unas pocas familias que siempre han sido aliadas del PRIAN y se creían dueñas de México. En los sexenios siguientes, el PRIAN siguió privatizando el patrimonio de las y los mexicanos. Pero la Cuarta Transformación llegó a ponerles un alto. Nuestro movimiento le está devolviendo al pueblo lo que es suyo. Mientras los prianistas se aliaron con la corrupción, la alianza de Morena es con la gente. Este 2021, no dejaremos que regresen. Vamos a extirpar el PRIAN del país. Morena, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.